Deja de sanar constantemente, te estás autoengañando sin darte cuenta. ¿Cuántos años llevas creyendo que estás progresando en tu vida porque estás sanando tus traumas, pero estás en ese bucle infinito y tu realidad externa sigue siendo igual que el año anterior? Este error me costó a mí años de estancamiento absoluto y te voy a demostrar en este vídeo cómo el contenido de desarrollo personal y de sanación se ha convertido en tu nueva cárcel. Y es que tu ego y tu mente son jodidamente inteligentes y te mantienen entretenido buscando el siguiente bloqueo invisible para que no tomes ninguna decisión en el mundo real, manteniéndote así seguro porque estás jugando a reparar a un personaje que está roto. Porque para crear tu realidad y tu vida ideal no tienes que buscar lo que está mal en ti y sanarlo, sino tienes que fijar una dirección nueva y sostenerla a lo largo del tiempo. Porque lo que es para ti no lo buscas entre tus heridas, lo sintonizas. Así que deja de sanar y presta atención, porque te voy a enseñar la mecánica exacta para que puedas salir de ese bucle y utilizar tu sistema interno para crear de verdad la vida que tú deseas. Eso sí, siempre desde la autoconsciencia. Y dime si te suena este escenario. Te levantas por la mañana, meditas durante un rato y haces algunas afirmaciones positivas para que el ruido mental o la negatividad que tú ya tienes en tu cabeza no te lleve por delante durante el resto del día. Luego, por otra parte, tienes en tu mesilla de noche uno o varios libros de desarrollo personal que te hablan de sanación de heridas, sanación de traumas, cómo gestionar emociones estancadas y cómo hacer para que las emociones negativas que luego te surjan no te lleven por delante a lo largo del día y dicten tu día. Y luego, por otra parte, consumes contenido largo durante horas que te hablan que si tú haces una cosa o haces la otra y no tienes los resultados que quieres es porque no eres suficiente y porque tienes que sanar algo dentro de ti que no eres válido para conseguirlo todavía. Y por lo tanto consumes contenido de sanación, de quitarte de traumas o quitarte alguna cosa que está mal en ti. ¿Te suena este escenario? Porque es un escenario en el que muchísima gente está atrapada y yo estuve atrapado durante muchísimo tiempo. Porque yo era fiel creyente durante mucho tiempo, de hecho estudié psicoterapia Gestalt durante varios años y era creyente de que si tú te quitabas todas esas capas en tu vida de traumas que tenías y cosas que tenías ahí que estaban sin gestionar y que tú eras como un juguete roto que tenías que reparar, y que si tú empezabas a quitar esas capas llegaría a un punto donde ya podría tener la vida que yo quiero, ¿no? Que ya se podría tener esa vida y mientras tanto estás sanando y me estoy preparando para la vida, pero no estoy creando la vida que yo quiero, sino me estoy preparando para esa vida, para cuando ya esté totalmente sanado y esté totalmente bien, entonces puedo tener la vida que yo quiero. Y ese es el gran error del ego y la trampa que te mantiene atrapado en una cárcel mental de la que no puedes salir. Porque esta trampa que tiene el ego es muy sutil y es que nosotros creemos que estamos avanzando porque consumimos contenido de desarrollo personal, hacemos cosas para sanar esos traumas, esas heridas, y como estás haciendo cosas durante todo este tiempo y también tú te sientes en parte un poco mejor, sientes que en la parte de fuera alguna pequeña cosita cambia, crees que ya vas a estar preparado cada vez más para enfrentarte a esa realidad y crear esa realidad que tú quieres. Pero ahí es donde está el problema, que el ego se ha acostumbrado a eso como una nueva forma de mantenerte en esa cárcel y mantenerte en lo que realmente ya conoce de una forma u otra. Porque ese bucle lo que te mantiene es que en la vida real no tomes las decisiones que tienes que tomar. Porque como estás constantemente sanando, estás constantemente diciendo, bueno, cuando ya sane conseguiré lo que yo quiera. Cuando ya esté totalmente liberado, entonces tendré la vida que yo deseo y podré empezar a tener la pareja de mis sueños, el empleo que yo quiero, pero todavía tengo que sanar para ser capaz de enfrentarme a esto. Y este problema es que estás poniendo el foco realmente en que tú eres un personaje o un juguete que está roto. Tú estás jugando con un personaje roto el cual tienes que sanar para ser merecedor de la vida que tú quieres. Y realmente no nos damos cuenta que nosotros ya somos la persona que tiene la vida que quiere y simplemente tiene que sintonizar con ella. O sea, ya es capaz de crear esa realidad. Tú ya tienes ese poder. Lo que pasa es que te has despojado de él porque crees que tienes que sanar o que tienes que estar mejor y no estar roto para acceder a ello. Y cuando tú pones el foco ahí, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú estás diciendo no estoy bien, estoy roto, todavía no soy capaz, todavía tengo que sanar más cosas,
¿qué crees que es lo que estás haciendo? ¿Qué mensaje crees que le estás enviando al universo? Porque cuando tú estás vibrando en esa frecuencia, en esa escala vibratoria que tiene que ver con todos esos tramas como son miedo, como son ira, escasez y todas estas emociones negativas que calibran muy bajo en la escala de frecuencia y de conciencia de David Hawkins, que están en la parte que digamos es la de la fuerza en vez de la del poder, que son emociones y vibración y niveles de conciencia más altos. Todo lo que estás emitiendo ahí es: yo no soy suficiente y todavía no soy capaz de tener la vida que yo quiero. Por lo tanto, durante toda tu vida lo que vas a traer simplemente son ese tipo de circunstancias y ese tipo de emociones y ese tipo de escenarios donde tú corrobores que todavía no estás listo y todavía no estás preparado y que tienes que seguir sanando para ser capaz de tener la vida que tú quieres. Y esa es la mayor trampa que tiene el ego, porque te estás autoengañando, porque no estás recuperando ese poder propio, no estás entendiendo que tú ya tienes ese poder y que realmente no tienes que sanar nada, que lo que te tienes que poner el foco es en empezar de verdad a crear la vida que tú quieres en vez de estar sanando constantemente y pensando que no estás preparado para esa vida que te espera. Y entonces me dirás, vale, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo salir yo de este bucle mental? Pues bien, aquí es muy sencillo, yo te voy a dar varios tips, quédate hasta el final porque cada uno es más poderoso que el anterior, pero todos te van a valer de una forma u otra. Y es que al final, el primero ya prácticamente te lo he dicho y tiene que ver con que tú ya tienes ese poder para crear la vida que tú quieras. Pero mientras sigas manteniendo el foco en que tú todavía no estás listo, entonces no vas a crear nunca las situaciones para poder crear la realidad que tú quieras. Y ahí es donde está la mayor trampa del ego. Porque cuando tú empiezas a quitar ese tipo de capas, lo que estás haciendo durante todo ese tiempo es diciendo: me voy a preparar para la vida, pero yo todavía no soy capaz de gestionar y crear la vida que yo quiero. Es decir, estás poniendo el foco en ser un personaje que de por sí está roto, en vez de poner el foco en: ya soy una persona que es capaz de crear esa vida que quiere, de crear la realidad que quiere. Y cuando tú estás poniendo el foco en eso que no quieres, es decir, en los traumas y en ser una persona que está rota, tu sistema lo único que te dice es: yo no soy capaz, yo no me siento capaz de crear esa vida que yo quiero, porque no soy una persona que se haya sanado del todo. Y como no soy una persona que se ha sanado del todo, yo no me merezco y yo no puedo crear esa vida porque no tengo los recursos actuales. Cuando lo que no nos damos cuenta es que nosotros ya tenemos todos esos recursos, pero por estar poniendo el foco ese en estar sanando constantemente, es donde todo se desbarata y donde realmente no vamos a tener nunca los resultados que deseamos. Porque mientras tengas el foco ahí, estás justificando el no actuar, el estar sanando, y mientras tanto te mantienes en esa cárcel, en esa zona de confort, que tú crees que realmente estás saliendo de ella, pero te sigues manteniendo ahí dentro. Entonces, cuando tú pones el foco en que realmente ya puedes crear la vida que tú quieres y te empiezas a enfocar en lo que realmente tú quieres, no en estar sanando para conseguir eso, entonces aquí acabas de hacer un cambio muy bestia, porque ya te estás dando el permiso para crear esa vida que tú quieras. Porque te voy a hacer una pregunta. Tú, cuando empiezas a quitar capas de una cebolla, ¿qué es lo que tú haces cuando estás sanando? ¿Qué es lo que pasa a la cebolla cuando le quitas todas las capas? Exacto, se queda vacía. Y como se queda vacía, entonces lo que quiere decir es que nosotros realmente somos los que creamos esa capa de la cebolla. Realmente en el centro no hay nada. Tienes que ser tú realmente el que elijas crear capas para esa cebolla para crear la vida que tú quieres. Por lo tanto, el problema no es el contenido que consumes como tal, sino es el foco que le estás dando a ese contenido. Le estás dando el foco de primero tengo que sanar para luego crear, en vez de utilizar ese contenido para, mientras estoy creando, cuando vengan barreras y cuando vengan cosas que realmente me hagan de barrera, me hagan de obstáculo para conseguir lo que yo quiero, entonces sí utilizar ese contenido como catalizador para ayudarme. Pero mientras estés con el foco de yo todavía no puedo, nunca va a surgir la oportunidad. Cuando cambias ese foco a yo voy a crear mi vida y voy a empezar a crear esas capas, voy a empezar a crear las creencias que yo quiero, los pensamientos que yo quiero, las emociones que yo quiero tener, quiero aprender a hablar de una forma en concreto, y cuando empiezas a crear esa vida ideal que tú quieres, entonces tú ya te estás poniendo las capas de la cebolla necesarias para conseguir ese resultado. Y utilizas esa información ya no para sanar,
esos traumas o esas heridas, sino para que cuando vengan esos obstáculos que se pongan delante, porque van a venir, porque para conseguir las cosas que tú quieres tienes que empezar a sintonizar con una frecuencia, una vibración mayor, un nivel de conciencia mayor, y van a venir esos obstáculos, pues seas capaz de derribarlos. Pero lo ves como una herramienta, no como algo necesario para primero sanar y luego tener la vida que quieres, sino que tú te centras en caminar, te centras en conseguir esa realidad que tú quieres y lo único que tienes que hacer es centrarte en eso, en tener esa coherencia interna para crear esa realidad propia. Y cuando vengan ese tipo de obstáculos, ser capaz de derribarlos, no someterte a ellos, como si fuera algo que no puedes superar, sino que simplemente va a ser lo que tengas que pasar, lo necesario que tengas que pasar para conseguir ese resultado. Y ya está, y no hay más. Y no es que tú estés roto, sino que tú ya tienes ese poder y tienes que creer que ya tienes ese poder, porque sabes que lo tienes, solo simplemente tienes que recordarlo, porque esto es algo que viene intrínseco en nosotros y no estamos rotos. Cuando nosotros venimos con esas capas de cebolla que se supone que son malas o que son traumas, simplemente son cosas que nos están ayudando, que son circunstancias que nos han venido, que son perfectas, que nosotros hemos elegido encarnar en esta vida, son cosas que nosotros hemos elegido vivir para nosotros tener ese tipo de información y tener ese tipo de vivencias, porque hay algo que tenemos que trascender con eso. Y esas son las barreras que se nos van a poner delante, pero no quiere decir que tú estés roto, quiere decir que es lo que vas a tener que utilizar, como puede ser que tu mayor trauma o tu mayor miedo, donde lo hayas pasado peor en tu vida, puede convertirse en tu propósito. Y eso no quiere decir que tengas que sanarlo porque esté roto. Quiere decir que es algo, una vivencia necesaria para descubrir tu propósito. Y mientras tú caminas hacia ello, entonces va a haber cosas que tengas que gestionar para darte cuenta de que ese es tu propósito y para darte cuenta de cómo desarrollar de manera más efectiva ese propósito y guiar a otras personas a conseguir eso también. Pero para ello has tenido que pasar por una serie de obstáculos y una serie de cosas que te van a venir en la vida, pero mientras tú caminas, no mientras te estás reparando para luego caminar. Esa es la diferencia fundamental que tienes que entender y es el primer punto que si no lo entiendes, nada de tu realidad va a cambiar. Y el segundo paso o el segundo punto que va unado al primero tiene que ver con la sintonización gradual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú ya te has dado cuenta que tienes ese poder propio para crear tu realidad y que no tienes que sanar nada porque todo lo que te ha ocurrido es perfecto, entonces tienes que empezar a sintonizar con otra frecuencia y otra vibración diferente para empezar a crear realmente ya lo que tú quieres en tu vida. Con lo cual vas a tener que empezar a sintonizar y esto no va de 0 a 100, sino que día a día tienes que ir trabajando ya no en sanar esos traumas, sino en sintonizar con la frecuencia que tú quieres, cambiando ese foco que hemos dicho en el primer punto. Cuando tú empiezas a sintonizar con ese dial de qué pensamientos quiero llegar a tener a lo largo de mi día, qué emociones quiero empezar a experimentar, tú poco a poco lo que vas a hacer es ir moviendo como si fuera la perilla del volumen de una radio, donde te vas a empezar a sintonizar con una frecuencia diferente. Y esa frecuencia diferente lo que va a hacer es que en tu realidad externa van a empezar a ocurrir cosas diferentes, van a empezar a llegar señales diferentes y cosas que te confirman que estás yendo por un camino diferente. Porque tú ya no estás enfocado en sanar, estás enfocado en crear tu realidad. Y por lo tanto, poco a poco vas a ir adquiriendo una coherencia interna de esos pensamientos, esas emociones y cómo actúas. Y eso es lo más importante, el cómo actúas después de tener esa coherencia interna, porque ya no vas a actuar en base a estoy roto, vas a actuar en base a sé que puedo crear mi realidad desde ahora mismo y simplemente me voy a enfocar en el siguiente paso, en el siguiente movimiento. Y cuando haya un obstáculo delante, simplemente lo voy a ver con agradecimiento porque va a ser justo eso que necesito para conseguir el resultado que yo quiero. O sea, ese obstáculo que está delante es justo lo que necesito para sintonizar mucho más con la frecuencia que yo quiero. Entonces, esa sintonización gradual lo que te va a hacer es que poco a poco vayas ganando más confianza y poco a poco las señales que te va a ir dando la vida, el universo, el campo cuántico, Dios, como lo quieras llamar, tus guías espirituales. Hay muchas formas de llamar a lo mismo, pero al fin y al cabo no deja de ser parte de lo mismo, que es tú como parte del todo experimentándose a sí mismo en esta tierra. Y por lo tanto, lo único que tienes que hacer es sintonizarte cada vez más con esa frecuencia que te lleve a los resultados que tú quieres. Y al principio, por supuesto, va a ser como sintonizar esa radio antigua que todavía le está costando y te van a venir miedos, dudas, bloqueos,
de que no lo vas a ver del todo posible, porque estás acostumbrado a sintonizar con otra frecuencia. Pero en el momento que la vida te vaya dando esas señales, te vaya corroborando que eso es así, que tu vida va a empezar a cambiar a como tú quieres y estás empezando a sintonizar con esa frecuencia donde tú ya tienes esa convicción, tienes esa certeza de que lo que tú ya quieres está cumplido y simplemente te tienes que mover hacia ello, entonces empiezas a tener esa convicción dentro de ti, esa certeza absoluta, y este es el punto más importante, que es el tercer punto, que tengas certeza absoluta de que si algo ya está en tu mente, tú ya lo has podido pensar en algún momento, ha pasado por tu cabeza y ha pasado por tu mente y te mueve emocionalmente, es porque en el campo de posibilidades, en ese campo cuántico, ya existe esa posibilidad y simplemente te tienes que mover hacia ahí. Y que tengas la certeza absoluta de que eso ya está cumplido para ti y simplemente tienes que sintonizar con ese dial que hemos dicho en el segundo punto. Y cuando tú tienes esa certeza absoluta, te mueves con una convicción que raramente podrías ver si te hubieras puesto en el otro paradigma de tengo que sanar mis heridas antes de ser merecedor. Cuando tienes esa certeza, y a mí me gusta mucho visualizarlo como si fuera un hilo rojo, y ese hilo rojo lo único que te corrobora es que tú y tu resultado ya estéis conectados, estéis enganchados como si fuera un cordón umbilical y simplemente tenéis que encontraros. Pero no tienes que buscarla afuera, sino os tenéis que encontrar dentro de ti, dentro de tu vibración, dentro de tu coherencia interna y dentro de tu nivel de conciencia. Y una vez que tú sintonizas dentro de ello, dentro de ti, perdón, no tienes que buscarlo afuera. Simplemente tienes que tener la certeza absoluta de que eso ya está dentro de ti y te vas a encontrar con ello. Por eso tienes que sintonizar y ser consistente, tener esa confianza y certeza absoluta de que ya está en ti y va a llegar, porque nada de fuera va a llegar si tú no sintonizas primero en ese campo cuántico de posibilidades, tú no eliges esa posibilidad. Y eso es lo que yo trato con mis alumnos una y mil veces, que les enseño a tener esa confianza, esa certeza absoluta y les enseño herramientas para sintonizar de manera interna con ese resultado que quieren ellos. Por lo tanto, si tú también quieres tener esos resultados, quieres tener esas herramientas que te ayuden a conseguir lo que tú quieras sin tener que estar sanando y sin tener que estar en esa rueda de yo todavía no me lo merezco porque sé que ya tengo ese poder y simplemente lo tengo que sintonizar, entonces te dejo el link aquí abajo para que reserves una llamada conmigo e ingreses a mi escuela para que tú puedas también tener esos resultados sin estar sanando durante años, durante décadas y estar realmente consciente de que tú tienes ese poder y que tú quieres construir esa vida que tú deseas. Y ya vamos con el último punto o el último paso, y si has llegado hasta aquí, enhorabuena, porque vas a entender realmente cuál es el núcleo sin el que todo lo anterior no sirve de nada. Así que te saludo de nuevo, bienvenido de nuevo a Forjando tu Huella, y te agradezco también el que estés aquí porque de verdad te estás tomando en serio esto de querer crear tu realidad y no centrarte simplemente en querer estar sanando durante todo el tiempo. Y este último punto tiene que ver con la consistencia. ¿Qué es la consistencia en este caso? Pues tiene que ver con todo lo dicho anteriormente, que cuando tú estés sintonizando ese dial, no tienes que verlo otra vez como esa trampa de tengo que estar sintonizándolo hasta que llegue el punto que lo consiga, sino que tú ya tienes que sintonizarlo desde el momento presente. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente nosotros venimos con esas capas de la cebolla que nos han sido dadas, que son el 90% que tenemos nosotros en nuestro inconsciente y nuestro subconsciente, que no somos conscientes de ellos y solo somos conscientes de un 10% de esas capas que nos han sido dadas. ¿Y qué pasa? Que normalmente pues esos bloqueos, esas dudas que van a venir, van a intentar desviarnos de ese nuevo, de esa nueva frecuencia, de esa nueva sintonización. Y ahí es donde tenemos que ser nosotros consistentes, de saber que ya en el momento presente estamos sintonizando con lo que nosotros queremos. Simplemente que va a haber cosas y va a haber bloqueos que nos intenten desviar de eso, pero nuestro objetivo, nuestro punto es que nosotros mantengamos la coherencia de estar consistentes durante todo el tiempo posible en este punto presente como algo que ya se ha cumplido, como eso que es tuyo ya. ¿Por qué? Porque si no te mantienes en consistencia y no mantienes esa vibración consistente, tú lo que estás haciendo es con ese hilo rojo lo vas cortando poco a poco esa interferencia. Lo que estás haciendo es sintonizar en algún momento con ello, pero poco a poco vas cortando esa interferencia, ese hilo, perdón, y vas haciendo interferencia y no llegas a lograr ese resultado. Por supuesto que cuanto más tiempo te mantengas y te sostengas en esa
coherencia y en esa vibración, en ese nivel de conciencia, más tiempo vas a estar sintonizado con lo que tú quieres y menos interferencia va a haber con esa realidad nueva que tú quieres. Pero tú la tienes que sentir desde el momento presente, desde que ahora ya es algo real y es algo que está sucediendo y que es un plan que ya se está dando, aunque tú no lo puedas ver con los ojos físicos. Porque la realidad, la tercera dimensión, tiene que ver con la densidad y lo denso, lo material, tarda en, nunca mejor dicho, materializarse. ¿Qué pasa? Que nosotros con los ojos físicos podemos ver que nada se está moviendo, que muy pocas cosas se están moviendo, pero realmente en tu mundo interno, en tu mundo sutil, realmente eso ya está creado. Y como está creado, simplemente lo que tienes que hacer es mantener esa consistencia sin fijarte en lo de fuera, sin estar atento a todo lo que sucede en lo de fuera y seguir manteniendo esa coherencia interna y esa consistencia. Porque la energía, una vez que tú ya has sintonizado, ya se está moviendo, ya se está dirigiendo hacia ti. Simplemente tú lo que tienes que hacer es esperar a que se materialice en el tiempo. Una vez que ya has colapsado, lo que se llama colapsar la materia, tú ya lo que estás haciendo es, le has enviado esa información al campo cuántico y la tienes que sostener durante el tiempo. Es como si tú haces un pedido de Amazon y le dices que vaya a una casa, pero luego le dices que vaya a otra diferente y a otra diferente y a otra diferente. Se va a volver loco y no va a saber para dónde va ese paquete. Sin embargo, si tú mantienes la consistencia durante el mayor tiempo de quiero que vaya a esta ubicación que yo le he dicho, que tiene que ver con la vibración y el nivel de conciencia y de coherencia que tú tienes interiormente, entonces ahí, cuando tú lo mantienes y lo sostienes a lo largo del tiempo, es cuando realmente estás ganando. Es como mantener esa frecuencia, en concreto llegar a esa frecuencia que tú quieres, de las cosas que tú deseas, que van a venir normalmente con alegría, van a venir con armonía, van a venir con paz, porque cuando tú haces las cosas con alegría, tú sostienes ese camino con alegría, porque ya sabes que tienes el poder de crear lo que tú quieras, entonces tú ya le estás diciendo al universo, como esas cosas que yo quiero vienen con alegría y yo ya estoy sintiendo alegría porque estoy caminando hacia ello, entonces va a venir hacia ti con muchísima más velocidad. Pero si tú no transmites alegría y no eres consistente en mantener durante la mayor parte del tiempo esa alegría, no vas a ser capaz de atraer lo que tú quieras a tu vida. Y no quiere decir que si no la sientes no estés sanado o no estés suficientemente bien. Simplemente es que la realidad no se mueve de 0 a 100. Cuando tú te has movido por toda la vida por ese tipo de emociones, por ese tipo de pensamientos y creencias, va a ser complicado moverlo hacia otro lado. Simplemente tienes que ir sintonizándolo poco a poco. Y yo, para ser consistente y para ser coherente, utilizo la estadística a mi favor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el 90% de nosotros es subconsciente e inconsciente, lo que voy a hacer es hablarle de una forma que él me entienda y me lo ponga a mi servicio y no como en contra, como algo que tengo que sanar porque está mal o porque no es funcional y porque está roto. ¿Y cómo hago esto? Pues a través de diferentes herramientas que te explico tanto en el canal como en mi escuela, como ya te he comentado antes. Y tiene que ver con realizar este tipo de rituales, saber cómo invocar, saber cuáles son las palabras que nosotros utilizamos que atraen mi resultado y cuáles los repelen, utilizar los sueños a nuestro favor, utilizar nuestra energía sexual a nuestro favor, pero lo más importante y la herramienta más consistente tiene que ver con el propósito que tú tienes detrás para conseguir ese tipo de cosas. Luego hay otras muchas cosas detrás, como qué tipo de creencias, pensamientos, emociones, cómo hablo, etcétera, que todo eso te lo explico en otros vídeos, que es importante para mantener esa coherencia interna. Y de todas estas herramientas, al final la que más importancia tiene y la que más trascendencia tiene es cuál es el propósito que hay detrás de conseguir ese resultado que tú quieres. ¿Cuál es ese fin último por el que tú querías sanar en primer lugar? ¿Por qué tú querías sanar para conseguir ese resultado y esa vida que a ti te gustaba y a ti te apetecía tener? ¿Cuál es ese fin último? Porque cuanto más ahondes en ello, más te vas a dar cuenta de que es algo profundo y te vas a dar unas argumentaciones muchísimo más potentes para ir y para ser más consistente con ese resultado que tú quieres conseguir, para moverte hacia ello. Y cuanto más ahondas, yo lo divido en 4 secciones. La primera tiene que ver con el egopósito, la sección del ego, que es lo que quiere el ego. La segunda es el polipósito, cómo afecta a tu círculo social cercano, cómo afecta a tu gente cercana. El tercero es el alma apósito, que es cómo tu alma te pide que vayas hacia allí, que es
qué es lo que te pide tu alma que quieres conseguir. Y el último es el cosmopósito, que es cómo va a afectar el mundo que tú consigas eso. Cuanto más vayas ahondando desde el ego, que es la parte más superficial, hasta la parte del cosmos, que tiene que ver con cómo va a afectar a ese universo o campo cuántico, ahí cuanto más ahondes, más argumentos te vas a dar para ser consistente y ir a por lo que realmente quieres. Y luego también tienes que tener en cuenta que si tú realmente no te ha dolido lo suficiente el estar donde tú estás ahora, y estoy seguro que si estás sanando es porque ya te ha empezado a doler, pues, pero tienes que hacer que te duela más todavía y te tienes que dar argumentos para de seguir como estás ahora y no dirigirte a por lo que tú quieres, entonces toda la realidad que viene de aquí en adelante va a ser peor. Porque como no te vas a mover, nunca vas a conseguir la realidad que tú quieres, porque nunca vas a empezar a sintonizar realmente con eso que tú deseas y vas a ser infeliz porque vas a estar en ese bucle de sanación eterno. Y por otra parte, porque nunca te has atrevido en esta vida a moverte a por lo que realmente quieres, porque nunca te has sentido preparado y nunca te has dado el permiso de realmente ir a por eso que deseas. Entonces tienes que hacerlo como insoportable el quedarte aquí. De esta manera lo que estás haciendo es a tu mente subconsciente decirle huir de lo que no quieres, que es seguir en el punto en el que estás, ir a por lo que tú quieres y detonar esa alegría que hemos dicho antes, es decir, vamos hacia el placer, que son las dos formas que tiene nuestra mente subconsciente e inconsciente de dirigirse hacia los sitios, ¿vale? Y una vez que tienes esta herramienta realmente afinada y sabes por qué lo haces, entonces no va a haber nada que te detenga a ser consistente con ese camino que tienes que conseguir, pero también con todo lo anterior ya aprendido y desde el foco que tú ya eres el creador de tu realidad en este presente. Así que ya sin más, dime en comentarios cuál ha sido ese punto que te has dado cuenta que estabas sanando y que realmente no hacía falta o no te estabas dando el permiso para construir la vida que tú deseabas, es decir, en qué punto te estabas bloqueando. Dime también cuál son los siguientes puntos que te gustaría empezar a abordar en tu vida. Dime un poco también qué objetivos tienes en tu vida, qué es lo que quieres conseguir. Coméntame aquí abajo porque al final a mí me sirve de mucho saber en qué punto estáis vosotros y que quiero conoceros un poquito más, cuál es vuestra vida, cuáles son vuestros deseos y cuáles son los bloqueos y cuáles son las trampas del ego que os habéis ido pillando a través de ver este tipo de contenido, porque a mí me sirve mucho también para avanzar y para hacer mejor contenido del estilo. Así que sin más, muchísimas gracias por ver este vídeo. Simplemente decirte que hemos venido aquí para disfrutar y no para estar sanando constantemente como si estuviéramos rotos y como si hubiera algo mal en nosotros. Con lo que hemos venido es perfecto y nos vamos a mover con eso porque es algo perfecto y que realmente nosotros no podemos verlo ahora, pero la misión o el propósito que nosotros vamos a cumplir es muchísimo más alto del que estamos viendo ahora. Así que ya sin más me despido, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.